Capítulo 27. Lo absoluto y lo relativo. La asepsia es buena para los muertos, me dijo una mujer macabra, encargada de sumirse en la oscuridad. Puesto que he probado cientos de ilusiones y sé que lo que las caracteriza es su temporalidad, aunada a cierto estímulo placentero. De otra forma, no serían ilusiones. Le contesté que quien vive en el ruido solo escucha ruido, y es incapaz de percibir el silencio. No me entendió, y recordé unas palabras del hermano. Es necesario dar luz. Pero aquellos que no saben oír, y que responden con obscuridad cuando se les ofrece la luz, a ellos es necesario dejarlos ir por su camino, y evitar que interfieran con el nuestro. Otra mujer me confesó que odiaba tener que luchar, y volverse guerrero. La volteé a ver y le pregunté si acaso podía decidirlo. Mira, le dije, cada cual posee un termómetro, y el que tiene más suerte es aquel cuyo termómetro es más sensible. El sufrimiento es señal, y cualquier sentimiento es el pináculo de una pirámide. Cada vez que estás insatisfecha, tu termómetro se ha puesto a funcionar, y debes agradecer el portento y hacerle caso, puesto que él te llevará a un nivel. No me dejó continuar, y me contestó que aquello le sonaba muy teórico. Lo que quiero decir es que no existen metas, y que todo deseo termina al verse satisfecho. Por lo tanto, ni el correr detrás de metas, ni estimular deseos es la verdadera vida. Es necesario haber vivido para comprender que lo único que interesa es lo que permanece. Y sucede que lo eterno no tiene ni contenido ni manifestación. Puede, eso sí, estimular las manifestaciones y activar contenidos, pero en sí mismo trasciende cualquier consideración. El sí mismo es lo permanente y absoluto. Todo lo demás es relativo. Hermano, ¿tú eres uno o te divides? ¿Qué? Sí, yo te he visto estar en varios lugares al mismo tiempo, y tu capacidad para estar con todos y cada uno de tus enfermos parece no tener límite. ¿Cómo puedes hacer tantas cosas al mismo tiempo? Cuauhtémoc sonrió y me contestó: donde yo estoy no existe ni tiempo ni espacio. Estoy en todos lados al mismo tiempo, puesto que no existen ni lugares ni tiempo. En este momento, hablando contigo, puedo también ir a ver cómo está cenando tu hija o también tu enfermo encamado. Es muy bello y sin límites. En la meditación de la tarde me interno por veredas nuevas, y cuando trato de referir mis vivencias a mis recuerdos, me encuentro con la sorpresa que ni unos ni otros coinciden. Tal es el infinito que no encuentro pasado que pueda explicarme el presente. Y sé que al intentar comparar, me sumerjo en lo que me fue dado sin mi consentimiento. Alguna vez quiero compartir mis veredas y los arbustos que veo, y soy incapaz de describir. Tal es mi condición que lo humano se me va de la mano por no reconocerlo. La luz es el sentimiento de sí mismo, y a pesar de que lo relativo lo conozco como una trampa, todavía en el cuerpo habito. ¿Quién como tú, que tales remordimientos han trascendido? Dios, quiero confesarte que todavía me siento. La bondad es el único paradigma. El 15 de septiembre vio junto con Pachita una pelea de Mohamed Ali. Pachita le prendió una veladora y le dio luz. No me gusta que le peguen, dijo desde el primer round. ¿Tú crees?, le pregunté mientras veíamos la pelea. ¿Tú crees que en cierto nivel tú y el hermano son el mismo ser? Yo no sé, me contestó. Lo que quisiera saber es a dónde me voy mientras él viene. Siento que bajo como en una rueda de la fortuna en la tarde, y cuando menos me doy cuenta, ya es de noche. Mientras mi cuerpo opera y hace mil maravillas, y yo ni me entero. ¿A dónde me voy? Debe ser algo relacionado con el tiempo, le dije con inseguridad. Nuestra conciencia cree vivir en el tiempo, cuando en realidad el presente es atemporal.
Entre dos instantes de conciencia, el tiempo no existe para ti. Obviamente eso no explicaba nada. Me dieron ganas de contarle mis ideas acerca de la interacción de los campos energéticos y su conexión con el hermano, pero me di cuenta que tampoco podría explicar lo que realmente sucedía. La conciencia es una entidad, pensé más tarde, y viaja y aparece y desaparece, y se conecta y se desconecta. Y quién sabe. En todo lo absoluto, y su percepción solamente depende del nivel de conciencia del que ve. Cualquier objeto, por ejemplo, es la resultante de un proceso tan complejo que el solo pensar lo que implica produce la admiración más grande. Cuando vemos una piedra, lo que realmente percibimos es nuestra propia actividad neuronal. Lo que observa a esta actividad es el ser. De esta forma, aún en la percepción más concreta, está involucrado el absoluto. Me río cuando alguien olvida lo anterior y considera que estamos en caída por el solo hecho de vivir entre preceptos. Lo único que verdaderamente funciona es el ser. Todo lo demás es temporal y, por tanto, dependiente del observador. Por supuesto que existen quienes logran mantener una ilusión el tiempo suficiente para involucrar a otros en su mantenimiento. Cuidado con tales entidades obscuras, encarnadas o descarnadas. A lo único que llevan es a la muerte. El ser humano tiende a utilizar unidades de análisis y construye a partir de ellas mundos conceptuales, cuando tiene la pésima suerte de manejar como unidades elementales lo que son, en realidad, resultantes finales. La perspectiva que le espera es el aburrimiento sofocante y total de una noche de hastío en el reflejo de otra noche de hastío. Digamos lo que la Biblia dice al respecto. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en sus principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi represión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oíd, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que desecháis todo consejo mío y mi represión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como la destrucción, lo que teméis, y vuestra calamidad llegaré como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán, y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, menospreciaron toda represión mía. Comeréis el fruto de su camino, serán hastiados en sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará. La prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, habitará confiadamente, vivirá tranquilo, sin temor del mal. El temor de Jehová es el ruido para quien conoce y habita el silencio. Jehová es el ser, el absoluto, el sí mismo, la alejada y trascendida de todo lo relativo, conciencia en sí misma. Si solo recordáramos que detrás de cualquier decisión está quien puede ver todas las alternativas. Capítulo 28. El corazón. Llegué tarde, agotado y hambriento a la casa de Pachita. En la mañana me había mudado de casa y me sentía triste. A medida que se crece, los lugares adquieren importancia y quizás en la vejez un cambio de casa resulte peligroso, pensé mientras tocaba la reja amarilla de la casa de Pachita. Es cierto que el verdadero desarrollo es el aprendizaje de la exteriorización, sin que esto signifique un abandono o una falta de acceso al mundo interno. La conciencia se pone en contacto con el mundo, expandiendo su radio de acción. Aquí
En cualquier proceso de crecimiento, la diferenciación es básica. Sin ella lo que acontece es la locura y con ella el discernimiento. El problema es que no se encuentran guías, sino hasta que se han pasado las suficientes pruebas para fortalecer la propia identidad. Lo que iba a ver ese día me enseñó que además de lo anterior, el verdadero mundo trasciende cualquier proceso lógico convencional, y que aferrarse al entendimiento humanoide impide vivir en el nivel en el cual no existen límites. El hermano daba consultas, y después de saludarlo me coloqué a su izquierda. Observé que mi cansancio era generalizado. Por alguna razón, todos los que rodeábamos a Cuauhtémoc no teníamos energías suficientes. Yo me había mudado de casa y mi desgano era explicable. Después me enteré que Armando iba a ser operado de un daño y que Memo tenía un problema emocional. Obviamente estábamos conectados, y si bien cada uno por diferentes razones, en todos algo impedía estar lo suficientemente fuertes. La única excepción era el hermano. Él parecía no tener límites, y a pesar de que había atendido a 65 pacientes, al terminar las consultas estaba fresco e inspirado. «Dentro de poco», me dijo con voz suave, «todos los signos serán reunidos en Orión». «¿Los signos?» «Sí, lo que ustedes llaman signos zodiacales. Cada uno», continuó, «representa una diferente parte del cuerpo, y los que asistan al acontecimiento aprenderán el significado de las relaciones entre las estrellas y lo orgánico». «¿Se reunirán diferentes seres?», pregunté. «No, no son seres, sino galaxias, pero desde la ciudad no podrá verse. Aquí hay demasiado humo. Sería magnífico que 100 o 200 hombres asistieran, pero sé que casi no existe quien esté en armonía con la naturaleza. Solo 2 o 3 son capaces de reconocer los patrones y entender el movimiento de la naturaleza. Solo en armonía se podrá entender y vivir lo que sucederá. En San José del Pacífico yo habría vivido esa armonía. En el diálogo con el mundo pensé en ese momento. En su nivel más directo es el conocimiento de la razón de los movimientos de las nubes, de las lluvias, de los vientos, del crecimiento de las plantas, de los cambios de iluminación del sol y del canto de los pájaros. Es la conexión entre todos los eventos de la naturaleza y la propia conciencia en unidad de contacto con los mismos. Nos preparábamos para las operaciones, y después de varias intervenciones que no describiré, pasamos a una mujer que había venido desde Nueva York, quejándose de dolores continuos de cabeza. «Es un caso de irritación trigeminal», me dijo el hermano al ver a la mujer. «Tendré que conectar el trigémino con la zona neutra y así desviar la excitación exagerada del nervio». Acostamos a la mujer y yo le sostuve la cabeza mientras el cuchillo de monte penetraba su frente y con un movimiento lateral abría una incisión enorme que llegó hasta la parte posterior de la oreja. Sentí un líquido caliente cayendo en mi mano izquierda y después un pedazo de carne que reconocí como parte del cuero cabelludo, separado del hueso. Me impresioné mucho y vi cómo el cuchillo giraba, intentando arreglar el nervio. Por fin el cuchillo se apartó y la herida fue cerrada. La mujer se había quejado durante la operación, aunque su dolor había sido mínimo, comparado con lo que podía haber sentido en una cirugía convencional, pero sin anestesia. Entre Armando y yo vendamos la cabeza, y el hermano despidió a la mujer. Me sentía muy cansado, y temía que mi espalda me empezara a doler y me impidiera seguir ayudando. Respiré profundamente y me di un masaje. El hermano volteó a verme y me susurró algo que no entendí. Le pregunté en un murmullo y me dijo: «Te daré oportunidad de ver algo extraordinario». En ese momento pasaron a un joven de alrededor de 25 años, delgado y muy nervioso. El hermano lo recibió muy cariñosamente y le dijo que nada debía temer. Lo acostamos boca arriba y con el algodón empapado en alcohol, el hermano limpió su pecho. Pregunté acerca de su dolencia y Rafael, así se llamaba el paciente, dijo que el brazo y el hombro izquierdo le dolían mucho. Obviamente se trataba del corazón, y la operación intentaría aliviar el órgano. Sostuve la mano de Rafael y le sugerí que se relajara y respirara profundamente. Así lo hizo mientras el cuchillo penetraba en su pecho y la sierra cortaba sus costillas.
Estaba muy oscuro, y no alcanzaba a ver con claridad. Cuando el hermano me pidió que prendiera mi lámpara de mano, alumbré el pecho, y me quedé sin respiración. Sobre la piel de Rafael palpitaba libre y claramente el corazón. «Ahora fíjate bien», me dijo el hermano. Vi cómo el cuchillo de monte se introducía al corazón, y literalmente lo partía en dos. «No es posible», me dije repetidas veces. Alumbré la cara de Rafael y mi sorpresa no tuvo límites. Mientras su corazón era partido en dos, el muchacho sonreía y permanecía con sus ojos abiertos. «¿En dónde estás?», le pregunté a Rafael. «¿En dónde estás?». Me miró y se rió por toda la contestación. Volteé a ver al pecho y el corazón seguía allí, insertado por el cuchillo y latiendo. De pronto aquella masa palpitante empezó a penetrar al pecho. En un santiamén se colocó en su posición original, y la herida se cerró rápida, elegante y plácidamente frente a mis desorbitados ojos. Le volví a preguntar a Rafael, «¿En dónde estabas?». De nuevo sonrió, y no me dijo más. «Dios mío, Dios mío, Dios mío», repetí en voz alta mirando al hermano, a Rafael y luego a Armando. El hermano volteó en mi dirección y luego llamó a Armando. Le susurró algo en el oído y creí que se refería a mi reacción. Alcancé a oír que le decía que yo no era como ellos. Al final de la sesión le pregunté a Armando lo que Cuauhtémoc le había dicho. Me dijo que aún no dejas tu investidura humana y que todavía estás tratando de entender lo que sucede usando una lógica restringida. Era cierto. A pesar de haber visto tantos milagros, me había asombrado y había intentado entender esa operación utilizando nociones convencionales. No entendía la supervivencia de Rafael, y me pareció lógico que Cuauhtémoc se extrañara de mi falta de fe. Sin embargo, de algo me había percatado. Trascendiendo mis dudas, había pensado que Rafael estaba fuera de su cuerpo durante la operación y había supuesto que todos los operados también se salían de sus cuerpos durante las intervenciones. No era posible entender la ausencia de dolor y la supervivencia y mantenimiento de la conciencia de otra manera. Al terminar la sesión, el hermano mencionó algo muy extraño. «He desobedecido a mi padre», dijo muy serio. «¿Cómo lo has desobedecido?», pregunté yo asombrado. «Mi padre da la orden de que alguien desencarne, que abandone su vida, y ese alguien viene a buscarme, y yo lo opero porque me duele ver su sufrimiento. Eso he hecho, mi cariñoso. Y así he desobedecido». Antes de despedirme, Armando me dijo que comprendía mi asombro, pero que eso, la operación del corazón, era una nimiedad comparado con lo que sucedía antes, cuando se trabaja en el campo. «Ojalá hubieras estado con nosotros», me dijo. Pachita parecía un tigre y brincaba y corría, y se agazapaba y de pronto parecía volar como un águila. Era una delicia verla, y sé que te hubiera encantado ser testigo de eso. Capítulo 19. El médium dañado. Fui a visitar a Pachita al día siguiente. Le había prometido leerle el libro. Me la encontré en la cocina de su casa acompañada de Memo. Estaban preparando remedios, y Pachita me mostró un cuarto contiguo, repleto de botellas, sillas, costales llenos de hierbas, matraces, probetas, papeles. «Este es mi laboratorio», me dijo sonriendo. «Aquí hago mis medicinas. Ahorita estamos preparando un líquido especial. Si uno se toma un traguito todas las mañanas y en ayunas, no envejece». Me lo dio a probar y tosí abrumado por el alcohol. «¿Es puro alcohol?». «No, hombre», rió. «Son hierbas y ron. Sí, un poco de alcohol, pero nada más». Me regalaron una botella, y después de varios días de tomarme mi traguito, noté que mis músculos se endurecían notoriamente. Pachita tomaba ese mismo remedio, y se veía extraordinariamente joven para sus 78 años de edad. Empecé a leerle el libro, y nunca tuve, ni he tenido una audiencia más interesada y luminosa. El viernes me sentía muy bien, y al entrar al recinto de las operaciones, lo encontré iluminado y a Pachita platicando. Era temprano y el hermano todavía no venía. Aunque había visto varias veces la llegada de Cuauhtémoc, siempre era interesante observar el procedimiento que Pachita usaba para recibirlo. Armando me dijo al finalizar esa sesión:
que las entidades utilizaban un 10% de cerebro de los médiums, porque usar más destruiría la masa encefálica. Era como si una organización energética se apoderara de los axones, dendritas y neuronas del cerebro, activando patrones neuronales específicos y controlando campos energéticos neuronales. Pachita pidió la túnica de Cuauhtémoc, se la colocó y se sentó en una silla frente al altar. Cerró los ojos y empezó a recitar una serie de oraciones. Bostezó varias veces y después tembló otras tantas. Por fin levantó su brazo derecho y nos saludó. En el nombre de mi padre, yo lo saludo. Por alguna razón, recordé que cuando vivía en Nueva York, en 2 ocasiones yo había penetrado en un remolino gigantesco, y al sentir que mi cuerpo empezaba a girar, siguiendo las curvas de aquel, había parado el proceso asustado por el misterio. En ese momento me pareció probable que la llegada de Cuauhtémoc implicaba sensaciones similares para Pachita. A la mitad de las consultas me empecé a sentir muy mareado. Era como si una energía desorganizada e intensa estuviese interactuando con mi cerebro, sacándolo de equilibrio. No quise decir nada y solo hasta que mis sensaciones sobrepasaron mi capacidad de control, comenté en voz alta: «Hermano, me siento muy extraño, y no sé si soy yo o es algo que estoy detectando». «Son los incas, mi cariñoso. Hoy tendremos un enfrentamiento y ya están aquí. Además», continuó, «estás recibiendo energía para poder soportar la lucha». Al terminar su comentario, escuché algo muy extraño. Era una especie de gruñido salvaje. «¿Oíste?», me preguntó el hermano. «Sí», afirmé yo extrañado. «Esos son los incas preparándose para atacar». El hermano se refería a un evento que habíamos vivido 2 semanas antes, cuando la pareja de sudamericanos se había presentado para consulta. La mujer, una rubia muy atractiva, había visitado Brasil y le habían hecho un trabajo de brujería. Su compañero estaba muy alarmado. Había comentado que su mujer actuaba en forma muy extraña y parecía poseída por una entidad obscura. La pareja había decidido venir el día de hoy, y los incas eran las entidades que poseían a la mujer. Esperamos toda la sesión a la pareja, pero no llegaron. Mientras tanto, la desorganización energética persistió durante varias horas, acompañada de súbitos gruñidos. Tuve que comentar de nuevo mis sensaciones, y al terminar las consultas, le volví a preguntar a Cuauhtémoc: «Hermano, ¿qué es lo que sucede? Ya te dije, mi niño, son los incas. ¿Tú sientes igual que yo?» «No, yo no siento eso. A mí no me afectan como a ti». «¿Es que tú eres de acero?». El hermano se asombraba mucho por algunos incidentes que tenían en común una absoluta ausencia de conciencia bondadosa. Cada vez que ocurría algo de ese estilo, siempre comentaba el acontecimiento, haciendo énfasis que tal nivel era insostenible. Parecía penetrar en la naturaleza humana y todo el estereotipo con el cual trabajaba. Un cuchillo de monte, operaciones, una cama de cirugía, una luz tenue. Estimulaban en el ser humano que penetraba al recinto, lo que no era posible controlar y ocultar. Yo aprendía a su lado y veía cómo allí entre sus manos surgían los instintos, lo no resuelto, la porción animal de la conciencia. Así, cuando una señora obesa acompañada de su hijo se acostó boca abajo en la cama para ser intervenida de su columna vertebral, y en un continuo grito se quejaba y quejaba, el hermano comentó que una madre no debía asustar de tal forma a su hijo, y por lo menos tener conciencia de las consecuencias de su falta de control y ausencia de fe. El prestigio de Pachita era muy amplio, y cada día la visitaban enfermos de regiones muy alejadas. Nueva York mandaba pacientes, y la última operación de la noche fue de un muchacho llamado Carey, quien acompañado de su novia, una joven puertorriqueña, venían desde Nueva York, especialmente para ver a Pachita. Me di cuenta que la energía que había estado recibiendo durante la sesión había tenido como propósito prepararme para esta, la operación más difícil de ese día. Armando platicaba con el hermano, cuando anunciaron que Carey y su novia esperaron su turno. Me habían dicho que Carey tenía artritis, y yo lo había creído. Cuando le pregunté al hermano si operaría a Carey de su artritis, se rió junto con Zeta, como contestación.
Yo todavía no diferenciaba los daños de las verdaderas enfermedades, y la risa del hermano me hizo comprender que Carrie estaba dañado. Cuando penetró al recinto con su novia, noté que esta última despedía vibraciones extremadamente sensuales. Su cuerpo era el de una felina, y una bolsa negra que cargaba descuidadamente y que mantenía colgada en la posición de sus genitales la hacía parecer como desnuda e incitante seductora. Ambos venían vestidos de blanco, y eso resaltaba aún más el efecto que he descrito. El hermano hizo sentar a Carrie en la orilla de la cama y lo miró fijamente. Después se frotó las palmas de sus manos y con un movimiento rápido y en dirección a Carrie le lanzó luz mientras decía: «Te ordeno que te presentes, te exijo que aparezcas, y si es voluntad de mi padre, que lo tomes por completo, y si no, que salgas de su cuerpo». Carrie, mientras tanto, empezó a oscilar su cabeza y de pronto a tartamudear. De su boca salían sonidos extraños, similares a los de algún dialecto indio. Las palabras de Carrie estimularon aún más al hermano. «Esa no es la forma de tomar un cuerpo. Toma luz y déjalo. Te lo ordeno, recibe mi luz y cambia. Aléjate de él y déjalo en paz». En ese instante sentí que Carrie se iba a desmayar. Oscilaba y cabeceaba y tartamudeaba, y sus piernas empezaron a temblar. Su novia, mientras tanto, respiraba profundamente y se quejaba. El hermano volvió a frotarse las palmas y a dar luz. «Sal de ese cuerpo, te lo ordeno por última vez». No fue suficiente, y Candelaria empezó a lanzar bálsamo sobre nuestras cabezas, y prácticamente empapó a Carrie y a su novia. Por fin, el hermano dio la orden de hacer una cadena de protección, y todos, excepto Armando, nos tomamos de las manos. El daño estaba localizado en las rodillas de Carrie. Este era maestro de karate, y siempre se había quejado de dolores muy intensos en sus piernas. El hermano tomó el cuchillo de monte y abrió la rodilla derecha, mientras Carrie gemía de dolor, y su novia lanzaba exclamaciones nerviosas. Sentí que debía salirme de la cadena y tomar las manos de Carrie, pero no pude. Le dije que tomara mi brazo y lo apretó fuertemente. La operación seguía y los gemidos del muchacho indicaban un dolor intensísimo. Candelaria nos lanzaba bálsamo, y el cuchillo penetró la rodilla izquierda. Yo me sentía muy energetizado y recordé que después de las consultas le había preguntado al hermano: «¿En qué forma te ayudo?». Cuauhtémoc me había preguntado si alguna vez yo había visto un mar encrespado. Al responderle afirmativamente, me había dicho que la energía que daba durante las operaciones era como una ola gigantesca de un mar. Seguramente el hermano detectó mi nivel energético, porque súbitamente me llamó y me pidió que sacara los daños. Me aparté de la cadena y le pedí a la gente que me había tomado de las manos que las apoyara contra la pared, para que esta última sirviera de continuidad protectora. Llevé mi mano derecha a la rodilla izquierda de Carrie, y junto a la punta del cuchillo sentí una especie de huesecillo alargado, y terminando en punta, la tomé entre mis dedos y traté de extraerlo. No pude al primer intento y me enojé. Empecé a gritarle a aquel hueso y con un esfuerzo tremendo lo saqué de la rodilla. Armando se acercó con un papel negro y coloqué el daño en el interior del mismo. Ahora me acerqué a la otra rodilla y volví a sentir un huesecillo similar al otro, pero en el momento de palparlo se apartó de mis dedos. Parecía vivo, y el hermano introdujo el cuchillo de nueva cuenta, y volví a sentir la punta del hueso. Otra vez me enojé y le grité, con un tirón tremendo lo saqué de su lugar. Carrie respiró profundamente y cesaron sus gemidos. Armando vendó las dos rodillas. Yo acaricié la frente de Carrie, intentando tranquilizarlo. Cuauhtémoc se dirigió a la novia del daño, y le dijo que si ella quería, podía curarla de su pulmón. La muchacha se negó diciendo que ella era santera, y que podía curarse sola. A mí me extrañó mucho aquello y sentí que el daño de Carrie tenía relación con su novia. Cuauhtémoc le habló a Carrie: «Tú eres un buen hombre, y además eres un médium. Tienes capacidad curativa, y un médico de una época anterior a la de Cristo va a introducirse en tu cuerpo y va a curar utilizando tu materia. Debes aprender a comunicarte con él y dejarlo pasar a través tuyo». «¿Cómo? ¿Cómo hago eso?», preguntó Carrie. «Debes aprender a meditar». La novia interrumpió la conversación y dijo que el día anterior el espíritu había aparecido y durante 4 horas había dialogado con ella.
Cuauhtémoc no la atendió y siguió hablando con Carrie. «Debes colocar», le dijo, «una flor blanca en la cabecera de tu cama y debes purificarte». Mientras Armando seguía vendando, el hermano se despidió de todos y se sentó junto al altar. Durante un periodo corto, nadie habló, y de pronto, después de varias convulsiones, el cuerpo de Pachita fue ocupado por una nueva entidad. «Mala, mala, mala», decía en voz grave y entrecortada. «Salte de aquí, vete». Después habló en mexicano puro y sentí que hacía burla de la novia de Carrie. Por fin Pachita apareció y yo le pedí a la novia que saliera del recinto. Estaba seguro de que ella tenía algo que ver con el daño, y le pregunté a Armando su opinión. Estuvo de acuerdo conmigo. Lo mismo que Pachita, después de relatarle lo que había sucedido. Me sentía con la obligación de decírselo a Carrie, y no sabía cómo. Me acerqué a él y Armando me acompañó. «Dile», me dijo Armando, «que su camino es de luz, y el de su novia no compaginan. Ella necesita sexo, drogas y obscuridad. Él, en cambio, será ocupado por una entidad de luz, la que utilizará el 10% de su cerebro y le enseñará a curar». Carrie no lo podía creer y me enseñó un collar que su novia le había regalado, especialmente para aquella ocasión. Lo tomé y por poco pierdo el conocimiento. Se lo pasé a Armando y él sintió lo mismo. «Este collar está trabajado», dijo con firmeza. Enseguida Armando colocó el collar en el suelo y con una botella de alcohol regó el contenido de la misma alrededor del collar y le prendió fuego. Luego hizo varias cruces con alcohol y también las prendió. Por último, bañó el collar con bálsamo y me lo dio. Las vibraciones negativas habían desaparecido. «Dile», me dijo Armando, «que se lo regrese a su novia y que no le diga nada de lo que comentamos acerca de ella, a riesgo de que si hace lo contrario, morirá». Carrie me mostró otro objeto y me pidió mi opinión acerca de sus vibraciones. «Está muy bien», le dije con seguridad. «Ese me lo dio mi maestro de karate. Él me quiere enseñar a meditar y es un magnífico ser espiritual». «¿Cómo sientes la diferencia de vibraciones?», me preguntó enseguida. «No lo sé», contesté. «Simplemente la siento». Despedimos a Carrie y le sugerimos no dormirse, sino hasta después de las 12 de la noche. A la mañana siguiente, Carrie me habló por teléfono a mi casa. «¿Sabes?», me dijo, «estoy dándome cuenta de que mi novia tiene algo muy negativo, pero la quiero tanto que la estoy convenciendo de ser operada por el hermano». «Ojalá y logres convencerla», le contesté. «Eso solucionaría el problema, y así no tendrían que separarse». «Gracias por todo», se despidió, «y te juro que cuando venga el médico y yo aprenda a curar, haré algo por ti».